Bueno, no les digo buen día porque ya los saludé a todos. La doctora Carolina Aylión es médica fisiatra, es jefa del servicio de fisioterapia del Hospital de Niños Sor María Ludovica bueno, es colaboradora de Alcemneo, de la carrera de especialista en desarrollo infantil, que es esta, y nos va a hablar de las características de las conductas en los recién nacidos y la valoración de Prestel. Así que todo tuyo, Caro. Bueno, un placer, Lidia, siempre por la convocación. ¿Me están escuchando bien? Sí, sí, Porque perfecto. tengo la computadora media rota y a veces no escuchan. Bueno, es un placer siempre para mí participar en los cursos que organiza el CEPNEO, en este caso en la carrera de especialidad en desarrollo infantil. Y el tema que nos convoca hoy son las características de las conductas de los recién nacidos y específicamente vamos a enfocarnos en una de las valoraciones de las conductas de los Perdón, recién Caro, nacidos. Sí. perdón. O sea, esto no está organizado por Alcemneo. Ah, no está, perdón. Ah, Yo ya sé que mucha gente cree que yo soy Alcemneo, pero no. no. Ah, bárbaro. Perdón, Esta entonces. Es la es la carrera de carrera de desarrollo infantil. desarrollo de la Facultad de Medicina. Perfecto, de la Facultad de Gracias. Medicina. Perdón por el error en la docente. Bueno, yo soy médica, como dice Lidia, yo soy médica especialista en medicina física y rehabilitación. Hago rehabilitación infantil desde hace más de 35 años, desde que yo me recibí de médica. Ingresé en la especialidad de medicina física y rehabilitación en el Hospital de Niños de La Plata, en un hospital intersonal especializado en pediatría de agudos de la provincia de Buenos Aires. Y he desarrollado toda mi carrera como residente médica de planta. Actualmente soy jefa de servicio en medicina física y rehabilitación, donde tenemos un equipo eh, completo ahora de todo el equipo terapéutico. Entonces, de nosotros depende fonoaudiología, terapia ocupacional, kinesiología, trabajo social, psicopedagogía, psicología. Es decir, el equipo del servicio ahora, hace unos años, hemos logrado que tenga todas las competencias y todas las profesiones requeridas para abordar estos pacientes. Al ser un producto, hacer un hospital de agudo, nosotros tenemos acceso a la neonatología desde que empezamos la residencia y que nos formamos, y la experiencia es muy rica en eso. Nosotros el acceso a la neonatología y al paciente de alto riesgo lo tenemos desde el inicio. No sé por qué se me van eh, espérate que se pasan solas. Ahí estamos. Bueno, cuando hablamos de conductas de los recién nacidos y en los abordajes tempranos, siempre la preocupación inicial es la parálisis cerebral, ¿no? La detección precoz de la parálisis cerebral, y así se inicia todo lo que ahora llamamos las detecciones tempranas de las conductas desorganizadas o desviadas de los recién nacidos y la valoración temprana. En busca, ¿cómo empezó esto? A través de tratar de identificar tempranamente los pacientes con parálisis cerebral, que es la discapacidad motora más frecuente en la infancia. La parálisis cerebral, la definición todos la conocemos, es un grupo, describe un grupo de desórdenes del desarrollo y movimiento, la postura, que causa limitaciones en la actividad, atribuidos a disturbios no progresivos que ocurren en el cerebro del desarrollo en el feto y en el niño, con trastornos motores acompañados con alteraciones sensoriales, cognitivos, comunicacionales, perceptuales y de conducta. Esta es la última definición certificada, es la que última se usa. Recalco la parálisis cerebral porque la parálisis cerebral es una entidad, es una enfermedad que hay que definirla. Es un cuadro, es un grupo de desórdenes, más que una enfermedad en sí, es un grupo de desórdenes y síntomas que nos identifican o nos refieren a una característica de paciente pediátrico con desorganización del tono y el movimiento, que se puede detectar tempranamente, si bien no es la única conducta alterada de los recién nacidos. Pero en realidad lo que vamos a ver ahora, que es la valoración de presión, fue destinada para esta detección.
¿Por qué es importante la detección precoz de todas las alteraciones de los niños recién nacidos, de todos los problemas patológicos? Es porque es el momento donde hay más neuroplasticidad cerebral y donde se organizan mayormente la cantidad o las estructuras cerebrales y en función de eso todas las dimensiones abarcadas. Siempre la preocupación desde hace 150 años es, ahora hay dos preocupaciones en pediatría que son el diagnóstico precoz de todas las patologías. Hoy vamos a encargarnos principalmente en la parálisis cerebral y en lo por qué desencadena Preschl esta valoración de movimientos espontáneos que ahora ya no se usan solo para parálisis cerebral, sino para otros tipos de trastornos, otros tipos de afecciones del neurodesarrollo. Y la transición. Hoy nos vamos a ocupar de la detección temprana. Antes nosotros considerábamos, cuando yo empecé la residencia hace mucho tiempo, que si lo diagnosticábamos antes de los 12 meses, era oportuno. Ahora ya no es aceptable internacionalmente que la parálisis cerebral o los desvíos del desarrollo, perdón que se pasa sola, los desvíos del desarrollo no se diagnostiquen o no sean vistos en el recién nacido y en los primeros 6 meses. Y hay diferentes estrategias y valoraciones que nosotros tenemos que hacer al respecto. Entonces, el alto riesgo hay que verlo al paciente que por algún motivo está internado en una neonatología porque hay una condición clínica que hace que ese niño sea internado, tiene que ser vigilado neurológicamente y en todos sus aspectos del desarrollo para ver cómo es su seguimiento y su evolución y cómo desencadena eso, que no siempre es motor el cuadro. Sabemos que hay trastornos de comportamiento, conductuales, desregulaciones conductuales del tipo TEA, discapacidad intelectual, desorganizaciones sensoriales, sensoperceptivas, trastornos dispráxicos, no es nada más que la parálisis cerebral. Pero bueno, esto se inició como búsqueda primero al patrón más grueso. En esta época ya no es lo primero la parálisis cerebral, hay muchas otras secuelas con permiso del neurodesarrollo de chicos que tienen que son recién nacidos de alto riesgo en su momento. La clasificación de la parálisis cerebral y la historia del desarrollo temprano ha sido, fíjense que empezaron a hacerse las primeras evaluaciones desde 1889, pero siguen hasta la última publicación que se hizo fue en el 2017, pero esto sigue totalmente, es dinámico, avanza y evoluciona y hace que nosotros estemos pensando y activos en este sentido. Una de las revisiones del 2017 marca que la valoración de los movimientos espontáneos de Preschl durante los primeros 5 meses eran fundamentales para el diagnóstico temprano de la parálisis cerebral. Esto que hablábamos que históricamente se conceptuaban entre los 12 y los 24 meses y ahora ya eso se considera inaceptable. Entonces, ¿nosotros qué hacemos para evaluar? Ya vemos, los trabajos a veces hablan como diagnóstico de parálisis cerebral, pero sabemos ahora, con toda la experiencia y todo el trabajo en conjunto que hacemos nosotros y todo el equipo de salud que trabaja en esta área, es que el diagnóstico es para desvíos del desarrollo, en general. Este trabajo habla específicamente sobre parálisis cerebral, pero nosotros sabemos que con estas estrategias podemos tener otras alteraciones que no sean exclusivamente parálisis cerebral. Habla que antes de los 5 meses de la edad corregida, las evaluaciones específicas para identificar estos trastornos son las evaluaciones de los movimientos generales de Preschl, que es lo que nos convoca en el día de hoy, y el examen neurológico infantil de Hammermish, como examen clínico. Y las neuroimágenes, por supuesto, que se empiezan a hacer ahora, que antes, cuando nosotros hablamos hace 10 años, muy pocos teníamos acceso, ahora la mayoría de las neonatologías tienen acceso a la resonancia magnética, por lo menos en la Argentina o donde yo trabajo. Después de los 5 meses de edad,
en cuanto a por supuesto que la resonancia magnética nuclear sigue siendo una herramienta de diagnóstico, pero no es patognomónico de la parálisis cerebral. Es decir, que una resonancia sea normal no implica que el paciente no tenga compromiso neurológico o secuelas de otro tipo, y que sea patológico tampoco nos indica que todavía, aunque hay algunas asociaciones. Pero, y la valoración clínica que tenemos que trabajar es el examen neurológico infantil y las escalas específicas del neurodesarrollo. Bueno, ¿qué son? Vamos un poco ahora, después de esta introducción, a qué son los movimientos generales de Preskill. Los movimientos generales de Preskill es una evaluación cuantitativa de los movimientos espontáneos generales que ocurren en el niño pequeño, en el pretérmino y en el término y en los pacientes neonatológicos hasta los 5 meses, hasta los 5 meses de edad. Estos movimientos van evolucionando y los vamos a ir desarrollando durante esta charla. Lo que dice Preskill es que si hay una lesión en el cerebro, esto se representa con una manifestación en el tipo y calidad de movimientos espontáneos que tienen todos los bebés. Bueno, los fundamentos, a ver si ves el video. Parece que no aparece. Bueno, no está el video. Eso que lo chequeamos antes, ¿viste? A veces cuando pasas al formato de pantalla completa no sale. Bueno, Caro, capaz sí. que si cuando le das compartir, le das compartir con sonido o para que se comparta todo el video, aparece. A ver, espérate que me tengo que ir. Dejo de compartir y vuelvo a compartir, ¿decís? Claro. Dejo de compartir. A ver. Y ahora compartir. No, no tengo la opción. No, opción es compartir con sonido. Ahí está, muy bien, Lidia. A ver si aparecemos. Sí, vamos a ver si aparece. Sí, no sé por qué se van los videos, que lo chequeé antes. Ahí está. A ver si ahí lo están viendo, ¿no? Sí, Ahí lo ven. Bueno, los fundamentos de esta técnica o de esta evaluación o en la valoración es que el bebé de alto riesgo se mueve de manera diferente que el bebé sin riesgo, que el bebé nacido sin complicaciones. Le dicen normal, se llamaba en esa antigüedad, ahora nosotros ya no decimos bebé normal, sino decimos bebé típico. Que el complejo repertorio de los movimientos espontáneos que tiene un bebé tiene larga historia prenatal, o sea que el bebé no nace y se empieza a mover ahí, ¿no? Los movimientos aparecen desde muy temprano en el feto y nosotros los podemos empezar a ver cuando el nene nace, sea término o pretérmino. Otro de los fundamentos de Preskill en esta evaluación neurológica es que los primeros 2 meses después de la edad de término son una continuación del movimiento fetal. Fíjense estos conceptos tan importantes, ¿no? Que vemos qué pasa con el bebé pretérmino, el bebé que nace a término y hasta los 2 meses de edad, cómo se empiezan a organizar los movimientos que nosotros queremos que a partir del nacimiento cambian y no, es una continuidad del repertorio del movimiento intrauterino. Y empieza a los 3 meses el sistema nervioso a adaptarse a los requisitos de la vida extrauterina. Esto lo propone Preskill en su libro, ¿no? Él en 1979 escribe un libro donde habla de todos estos fundamentos de los movimientos espontáneos, que él hizo una valoración, los estudió y hizo la correlación neuroanatómica. La base de los movimientos generales son patrones de movimientos espontáneos que aparecen a las 9 semanas de edad postmenstrual, a las 9 semanas en el feto, hasta las 20 o 24 semanas después de la edad postparto. O sea que estamos hablando de chicos de 4, 5, 6 meses. Son los movimientos generales los llama porque involucran todo el cuerpo y se caracterizan porque son complejos y variables. Esta complejidad y variabilidad
crece y disminuyen en intensidad, fuerza, velocidad y tienen un comienzo y un finales graduales. Y esta complejidad y variabilidad representan el cerebro sano en desarrollo. O sea que la variabilidad y la complejidad de los movimientos espontáneos generales del recién nacido, desde pretérmino hasta las 24 semanas, representan el cerebro sano en desarrollo. Él habla de los movimientos fetales pretérminos, que él los veía por ecografía. Nosotros ya los valoramos clínicamente desde que nace pretérmino, desde las 18, antes de las 20 semanas no son viables los pacientes, tenemos muy pocos casos, de 20 semanas también tenemos pocos casos, hasta los 38 los considera fetales. Los rating los considera desde los 38 hasta las 6 a 9 semanas posparto, posttérmino. Lo llama Fidgety desde las 6 a las 9 semanas posttérmino hasta las 20, 24 semanas por término, donde aparecen los movimientos antigravitatorios. Estos movimientos generales que describe Pregel tienen una correlación con la neuroanatomía, ¿no? Fíjense el predominio de lo que es las sustancias de ventricular o la sustancia intermedia, o lo que pasa con la parte de la subplaca, que es lo que está dominando la acción de estos movimientos en relación a la placa cortical, que es lo verde clarito que tenemos acá, que aparece mucho más tarde, que es más correlacionado con los movimientos Fidgety y los movimientos antigravitatorios. Esta parte de los movimientos donde predomina la subplaca, tenemos más movimientos espontáneos fetales con menos actividad, más generalizados, que vamos a ir viendo, describiéndolos de a poquito. Bueno, vamos a ir tratando de desglosar los movimientos generales fetales de pretérmino. ¿Cómo los describe? Son, por supuesto que nosotros los vemos desde que nacen a las 38 semanas. Esos son movimientos fetales de pretérmino. Son movimientos de características globales, con alta participación del tronco y de la pelvis. Son movimientos de ida y vuelta. Nosotros nos vemos que va y viene el nene como que se desenrosca y se enrosca en el mismo movimiento. Fíjense si lo estamos viendo acá. Son de trayectoria elíptica de las extremidades, tienen movimientos de sacudidas de las extremidades y las manos, son contorsivos, son de tipo atetoide a veces, elegantes, son fluidos, son cíclicos y van en aumento y van a aumento y decrementan su intensidad. A ver si me puedo ver qué yo estoy viendo. Ahí está. Si ustedes piensan, son el tipo de bebés que tenemos cuando un recién nacido pretérmino, es el tipo de movimientos que estamos describiendo, lo que vemos en neonatología, los que tienen oportunidad de asistir a una neonatología. Vamos, el movimiento siguiente, el otro movimiento que es más evolucionado, son los movimientos writing, que son movimientos retorcidos, son los movimientos que aparecen a la edad de término hasta los 2 meses después del parto. Entre las 38 y las 50 semanas pueden aparecer. Se caracterizan por una amplitud pequeña moderada, con una velocidad lenta moderada, y entre las 6 y las 9 semanas posteriores al parto, los movimientos writing empiezan a desaparecer y empiezan a aparecer los movimientos Fidgety, que son los más elaborados. Fíjense que tienen torsión de tronco y tienen movimientos de todos los miembros superiores, no son localizados. Cuando hablamos de 38 a 50 semanas de edad gestacional, no 50 semanas de recién nacido. Por ahí esto hace la confusión, ¿sí? Son desde las 38 semanas hasta las 50 semanas. O sea que estamos hablando desde las 38 semanas hasta las 6 o 9 semanas de edad posgestacional, ¿sí? De edad corregida, de las 40 semanas de nacimiento. Esto es bastante confuso, pero es como se maneja el lenguaje en este tipo de movimientos.
Los movimientos writing, que son los que estamos viendo, acá ven el nene que por ahí se ve con más claramente, son movimientos globales, pero tienen menor participación del tronco y de la pelvis que los movimientos fetales, son de ida y de vuelta, son menos amplios y de menor velocidad, son menos contorsivos, tienen características distónicas, no son tan mioclónicos, tan de espantamiento, tienen componente de rotación axial, pero no se hiperextienden tanto, son más elegantes y más fluidos que los movimientos fetales. Los ciclos son variables, pero más cortos que los fetales y también se incrementan y decrecen. Es la evolución de cómo estamos hablando de niños con movimientos generales sin patología, ¿no? Es la descripción de los movimientos generales normales. Y los movimientos fidgety son los movimientos más evolucionados, son los últimos movimientos, los movimientos se llaman inquietos, writing son retorcidos, fidgety son inquietos, son movimientos más pequeños de velocidad moderada y aceleración variable de cuello, tronco y extremidades que se producen en todas las direcciones, son continuos en el bebé despierto, excepto durante cuando lloran o se agitan, acá no varían. En cambio, los prematuros es independiente si el bebé está despierto o dormido. Pueden aparecer a partir de las 6 semanas, generalmente aparecen a las 9 semanas de edad posgestacional y están presentes hasta las 20-24 semanas. Donde aparecen los movimientos intencionales y las posturas antigravitatorias y empiezan a influir a nivel neurológico el dominio del nivel de la corteza del desarrollo. Los movimientos fidgety, básicamente para simplificar un poco, porque es bastante complejo la descripción de los movimientos, porque si uno los ve, la descripción en sí es bastante parecida. Los movimientos fidgety se caracterizan por tener movimientos circulares de los segmentos distales, tanto de los pies como de las piernas. Hay como golpeteos, empieza manipulación de la ropa, empiezan a buscarse, hay rotaciones de tronco, pero con un sentido más de rotación y no un movimiento espontáneo elíptico. Y hay elevaciones de los miembros en contacto de las rodillas y las manos y las rodillas se acercan al abdomen. Son movimientos, a ver si estamos viendo el video. Son este tipo de movimientos. Fíjense que hay contorsión, hay movimientos de tronco, pero predominan principalmente los movimientos interdigitales y de rotaciones de las muñecas y de los pies. Fíjense acá cómo podemos ver. Bueno, lo que caracteriza a los movimientos fidgety de los movimientos antigravitatorios es que no están influenciados por la interferencia social. Los sonidos ambientales no influyen, no se modifican con los estímulos propioceptivos, porque siguen siendo una representación de la motilidad espontánea de los movimientos generales de Preschl y son una función de la característica del sistema nervioso inmaduro. Y tienen las funciones. Los movimientos son los previos a los voluntarios, o sea que tienen una función de calibración propioceptiva y también de calibración de la coordinación del ojo y la mano y la motricidad fina posterior. Intervienen en el desarrollo vincular, si bien no están interferidos, intervienen en el desarrollo vincular porque sí hay una interacción con un tercero, con el adulto, donde hay una respuesta pareciera para los movimientos, y la ausencia de estos movimientos indica que hay alteración del sistema nervioso central. La ausencia del movimiento fidgety, cuando hay movimiento fidgety en un bebé, es signo de que hay un compromiso del sistema nervioso central. Ahora, la alteración de los movimientos fidgety varía con la edad, ¿no? Los movimientos pueden ser intermitentes,
que puntuamos con una cruz, pueden ser movimientos continuos que puntuamos con 2 cruces, y los movimientos esporádicos que se puntúa con más o menos. Este tipo de clasificación es más compleja para este tipo de charlas porque hay que manejar muy bien para después puntuar, ¿no? Pero es cómo se identifican los movimientos y cómo los valoramos cuando se hacen las valoraciones con gente entrenada. Lo que sí es importante que ustedes tengan en concepto que los movimientos espontáneos pueden ser normales o anormales, y los movimientos fidgety anormales tenemos que determinar o consultar porque estaban hablando de una alteración del sistema nervioso, una demostración de que algo está pasando. Los movimientos generales pueden ser normales en complejidad, variación o fluidez, o pueden ser anormales. ¿Qué características tenemos que buscar nosotros, los que recién empiezan a ver niños, ver solo el movimiento? Fíjense que solo estamos evaluando a estos niños con el movimiento, con la mirada, es la observación. ¿Qué tenemos que buscar? Que sean los anormales, tenemos que ser movimientos estereotipados, es decir, que siempre se repite el mismo movimiento, no son variables, no son complejos, son más simples, tienen una sola secuencia de movimiento, son monótonos y son de tipo abrupto y rígidos, no son movimientos secuenciales y de tipo coordinados que, que fluyan en el espacio. Bueno, las alteraciones de los movimientos, hasta acá hablamos de movimientos normales, las alteraciones de movimientos en el periodo Writing pueden ser de repertorio pobre, que son pocos, son pobres, son cramp synchronized, son movimientos muy cortantes y muy desorganizados y que irrumpen y que son más de tipo cortante, o caóticos que son absolutamente desorganizados. Y cuanto a los movimientos fidgety, pueden estar anormales, que es decir, que faltan los movimientos o son asimétricos, o pueden estar ausentes. Este tipo de movimientos anormales ya dijimos que nos representan el sistema nervioso con dificultades o algún tipo de afectación. Bueno, el tipo de repertorio pobre de los movimientos generales hablamos cuando fíjense en el paciente de la derecha que estamos viendo en la neonatología, el paciente no hay que tocarlo, fíjense la dificultad que tenemos para que el nene tenga algún tipo de movimiento, los movimientos sucesivos es monótona, y las diferentes partes del cuerpo no se mueven de forma compleja como que nosotros estamos repitiendo o pidiendo. Y pueden ser seguidos por movimientos fidgety anormales, normales o ausentes. Es decir, los movimientos de repertorio pobre en el periodo Writing pueden mejorar. Eso no nos dice. Siempre a los pacientes los tenemos que evaluar en el recorrido. Una evaluación única no nos define, porque los movimientos pobres en el periodo Writing, que estábamos hablando de las 38 semanas hasta las 6 semanas postnatales, pueden ser pobres, pero después recuperar. Los cramp synchronized también es una forma patológica de ver los movimientos en el periodo Writing. Son rígidos en bloque, son valores, tiene alto valor predictivo de parálisis cerebral o de compromiso motor, y si aparecen tempranamente los podemos asociar a algún tipo de compromiso motor grueso más importante, y si aparecen más tardíamente con compromiso motor de menor compromiso motor. Los movimientos caóticos son movimientos que aparecen también en este periodo Writing, son características, son movimientos abruptos de origen caótico que no tienen rotaciones, y pueden desarrollarse, pueden recuperarse o transformarse en movimientos cramp synchronized, que el movimiento cramp synchronized es la característica movimiento patológico del periodo Writing con más valor predictivo de compromiso neurológico. La ausencia de movimiento fidgety, esto ya lo venimos diciendo, es altamente predictiva de que vaya a haber secuelas neurológicas en estos bebés.
los movimientos, acá tenemos 3 niños con movimientos fidgety anormales, donde vemos que su amplitud, su velocidad y las sacudidas son moderadas o muy exageradas. Son los más raros de ver y el valor predictivo de los movimientos fidgety anormales es bajo. Es difícil de identificar, no es raro de ver, aparecen en los pacientes, pero es bastante difícil de identificar para alguien que no está muy entrenado. Pero tenemos que saber que tienen que estar, es importante saber el valor de los movimientos muy patológicos en el periodo fidgety y la ausencia de movimiento, en el periodo writing y la ausencia de movimiento fidgety en la edad que corresponda son predictivos de que hay algo en el sistema nervioso. Y lo que es más importante es tratar de intervenir, ¿no? ¿Para qué lo identificamos? ¿Por qué queremos identificar tempranamente algo? Por supuesto que es para poder hacer intervenciones tempranas y abordar con estrategias específicas estos niños que están con signos de riesgo o valoraciones de riesgo de tener una lesión cerebral. Bueno, también pueden predecir algunas formas neurológicas o topográficas de parálisis cerebral. Las aplicaciones de este método se usan para muchas cosas, no solo para parálisis cerebral, también para otro tipo de malformaciones cerebrales, para espina bífida, para síndrome de Rett, para el retraso de crecimiento de uterina. También los ciegos, los niños ciegos también tienen movimientos patológicos. Hay muchas cosas que se pueden ver ahora. Los bebés ciegos tienen una característica específica del movimiento fidgety que también hay que tenerlo. Por eso no es solo para parálisis cerebral. También los chicos que tienen convulsiones muestran alteraciones de este tipo de movimientos. ¿Y dónde registraba qué tipo de movimientos? Esta es una planilla donde se registra, Preschl por el año 60 y pico, 70, empieza a registrar esta planilla y fíjense lo que hace, cómo evalúa en cada semana qué tipo de movimiento él identifica y si puede mejorar y pasar a ausencia de movimiento fidgety y generar una patología o mejorar un valor pobre puede pasar a cramp synchronize puede pasar a ausencia de movimiento fidgety, y la ausencia de movimiento fidgety es sinónimo o es altamente probable de que genere, fíjense esta relación, la ausencia de movimiento fidgety, la alta relación que tiene con la parálisis cerebral. Y los fidgety normales, la alta relación que tiene con niños con desarrollo típico o desarrollo o neurodesarrollo normal. Esto es un trabajo que hizo Preschl, en el 97 publicó esta relación. Entonces es muy importante la normalidad de los movimientos fidgety, la ausencia de movimiento fidgety en relación con la parálisis cerebral y con los niños típicos. Este es el valor importante que gustaría que, supongo que es la idea de la carrera que tengan esta charla. Entonces, hay muchos trabajos que evidencian el nivel del pronóstico del movimiento cramp synchronize, que tienen una sensibilidad del 70%, y en el periodo writing aparecen una especificidad y una sensibilidad importante de estos movimientos, y en el periodo fidgety también el diagnóstico, la evaluación ideal es entre las 10 y las 20 semanas, y relaciona este trabajo que hace una validación de los movimientos espontáneos en los niños con relación a su asociación posterior con diagnóstico de parálisis cerebral. Bueno, ¿cómo se hace esta observación? La observación se hace en posición supina, mirando a la cara del bebé, mirándolo, con la cabeza centrada, en un ambiente sin estímulos. El bebé tiene que estar regulado, sin hambre y sin sueño, con un pañal pequeño, principalmente lo ideal es que se haga desnudo y los prematuros sin pañal.
los posttérminos con brazos y piernas desnudas, con una temperatura adecuada. El bebé debe verse completo. En los niños prematuros o bebés cuando están lesionados cuando hay actividad, tiene que hacerse por un evaluador entrenado y 10 minutos en fuzzy writing y 5 minutos en fuzzy fidgety. Esto es la idea, lo que identificó el método Presley. Por supuesto que ahora hay diferentes adaptaciones porque cuesta mucho ver a los pacientes en esta situación en las neonatologías actuales, porque no tenemos acceso tan fácilmente, hay mucho cuidado en lo que se hace en las intervenciones. Nosotros tenemos la posibilidad de entrar, ingresar, acceder al bebé, pero no siempre las situaciones están dadas. Un nene internado, el ambiente no siempre lo podemos regular. Si bien las estrategias de abordaje de estos estímulos de inhibición está, bueno, a veces la complejidad del cuadro no es tan fácil que uno lo tenga tan liberado al paciente porque a veces no es posible la manipulación, pero tiene beneficios y tiene limitaciones este tipo de evaluación. Estos movimientos se generan de manera endógena y representan la expresión del sistema nervioso inmaduro, son poco influenciados por la estimulación mental, a pesar de que las indicaciones dicen que no tiene que haber interferencia, pero bueno, en realidad son movimientos endógenos. Lo que sí, el nido, la postura en nido, que en la neonatología todos los niños, todos los bebés, los recién nacidos y los recién nacidos de alto riesgo tienen un nido, no interfiere. El método canguro no interfiere tampoco en la evaluación. Y se lleva a cabo sin ningún tipo de manipulación del bebé, sin tocar al bebé. Pueden estar con bombas de difusión, con vías, con drogas. O con ventilación. Nosotros lo que hacemos es la observación del bebé. Las limitaciones de este tipo de estrategias de evaluación es que tenés que estar entrenado, hay que tener un entrenamiento de qué lo estás viendo y si esos movimientos endógenos a veces no están afectados porque hay una medicación central y no es nada más que el nene solo, ¿no? En general, cuando accedemos, sobre todo en los bebés prematuros, en las primeras evaluaciones, el bebé está internado y en general está complejizado, sino raramente que nos llega al consultorio, porque un bebé que nace a término sin ninguna secuela, es raro que nosotros tengamos el acceso a verlo, salvo que estemos en una maternidad de vigilancia, pero cuando estamos en la UTI, el paciente está complicado y no está libre de ninguna intervención médica que condicione el estado de alerta del bebé. Entonces, pero sí, lo que sí podemos hacer es verlo, mirarlo, observarlo y aprender en función de todas esas estrategias que vamos viendo, consignando, por supuesto, porque además de verlo, nosotros consignamos cuál es el antecedente, qué medicaciones tiene, qué tipo de estrategias o dispositivos médicos tiene incorporados. Eso hay que tenerlo en cuenta siempre, hay que valorarlo. Es un conjunto, la evaluación no es única, pero sí hay que tener cierto tipo de entrenamiento. Incluso yo hace unos años que volví a retomar, yo me formé con el método Presley y cuando vuelvo a retomar la evaluación para poder enseñar y trabajar con mis residentes y con mis médicos de planta que me siguieran a mí en la neonatología, yo tenía como muy visto el paciente y enseguida tenía la percepción y bueno, hay de que detenerse unos minutos porque la evaluación es por lo menos 3 a 5 minutos de ver cómo el bebé se mueve sin hacer nada. Es un ejercicio que tenemos que hacer, lleva tiempo y es lo que nos va a dar la oportunidad de tener estos aprendizajes y de poder que el bebé nos enseñe, que aprendamos de ver y nosotros podamos aportar esta intervención de una evaluación, de observación, que después, por supuesto, va a ser completada por la evaluación neurológica habitual que todos realizamos en la neonatología. Hay otros tipos de movimientos de evaluaciones cualitativas también, pero la calidad de los movimientos no solo la menciona Presley,
Todas las evaluaciones estructuradas neurológicas evalúan los movimientos espontáneos. Solo que Precht le dio esta conformación, esta descripción específica de lo que estuvimos hablando hasta ahora. Bueno, como conclusión de los movimientos generales, hay que tener en cuenta que en los movimientos cramp-synchronized, que se traducen como sincronizados estrechos, son movimientos cortos y con poco movimiento, en el periodo de movimientos writing, que son los movimientos de retorcidos, que aparecen entre las 38 para repasar y las 6 a las 9 semanas postnatales, son predictivos de parálisis cerebral o de compromiso motor, y la ausencia del movimiento fidgety, que son los movimientos que aparecen, que son los más distales, más selectivos, que aparecen entre las 6 hasta las 20, de entre las 6 y 9 semanas postnatales hasta las 20, 24 semanas postnatales de edad corregida, si estamos hablando de prematuros, son altamente predictores de parálisis cerebral. Bueno, hay otro tipo de categorización de movimientos de parálisis cerebral, de movimientos generales espontáneos, que por ahí la van a escuchar, ¿no? Precht es un método, pero una neuróloga que trabaja en Holanda y en Alemania ha hecho una descripción de los movimientos espontáneos, los clasifica en óptimos, ligeramente anormales, moderadamente anormales y definitivamente anormales. Y clasifica y tipifica de esta manera a los ligeramente anormales, que son fragmentados, espasmódicos, tensos y rígidos, y los definitivamente anormales son tórpidos, de pequeña amplitud, monótonos y abruptos, rígidos y muy tensos, son estrechos. Por ahí es más simple esta clasificación que la que hace Precht en su clasificación inicial. Es como ella, ella se formó con Precht y después los identifica y simplifica para que todos podamos darle alguna valoración a estos movimientos anormales en ligeramente anormales o definitivamente anormales, que es una clasificación más sencilla que la primaria que describió Precht con todo el enriquecimiento de la evaluación neurológica. Estos movimientos ligeramente anormales los clasifica en fragmentados o tensos, que tienen cada uno su característica y su tipo de valoración, que lo pueden ver en diferentes tipos de pacientes, pero hay que ver muchos pacientes para poder identificar a cuáles ya más fragmentados y a cuáles ya más tensos. Los fragmentados claramente son menos complejos, menos variables, son más como cortados, y los tensos son más rígidos, con menores amplitudes de movimiento. Los definitivamente anormales son movimientos tórpidos, que consisten en movimientos en cámara lenta con amplitud muy pequeña, y los movimientos movimientos monótonos o abruptos son movimientos que están movimientos bruscos, rápidos, no organizados, que no tienen secuencia ni elegancia, y se caracterizan porque no son nada complejos y no son variables, son repetitivos, estrechos, como que, y se nota francamente que hay una alteración que hay movimientos anormales. Esto, bueno, seguimos con los movimientos definitivamente anormales, estrechos y monótonos. Son los movimientos más complicados y que mejor pronostican la parálisis cerebral. Y esto es Maina Hageraga, que hace este tipo de clasificación. Ella dice que la mejor forma o el mejor nivel, yo he certificado con ella este tipo de evaluaciones. Ella da la formación en Holanda y en Alemania, y ella dice que la mejor edad para evaluar los movimientos fetales o prematuros es entre las 32 y las 35 o 36 semanas,
El periodo rating, la mejor evaluación se hace entre las 40 y 44 semanas de edad gestacional, y los Fidgety entre las 11 y las 14 semanas de edad corregida postnatal, ¿sí? Esa es la mejor ideal. Nosotros lo podemos ir evaluando, pero cuando vamos a ver el periodo puro que nosotros ¿qué vamos a buscar? Tenemos que fijarnos en qué edad estamos evaluando, a ver qué movimientos tenemos que buscar, encontrar y qué tipo de característica tiene que tener cada movimiento. Bueno, como conclusión, el movimiento es un tipo de método, por supuesto, no invasivo, pero requiere una capacitación y es certificación. Aunque no estemos certificados, nosotros lo podemos usar porque tiene valor predictivo. Lo que sí necesitamos es un entrenamiento, ¿eh? Está muy difundida en todos los países en desarrollo y en los últimos años y está incluyéndose mucho para los países del subdesarrollo. Hay varios cursos que habilitan o entrenan a las personas. No todos, no necesitas la certificación para poder usarlo, pero sí un entrenamiento previo para saber de qué se trata el método, que es bastante complejo. Bueno, y muchas gracias por la invitación, Lidia. Agradezco a todos que hayan escuchado y espero haber entendido un tema tan complejo como es la variación de los movimientos de Presley. Muchas gracias, Caro. Excelente. Sí, sí, un paneo de un tema complejo muy, muy interesante. Yo después, obviamente, los alumnos tienen su espacio para preguntas, pero yo quería ver cómo ves vos, o sea, Prestel hace observación de movimientos generales y diagnóstico, pero tenemos otro concepto que ya lo hemos visto en clase, que es el concepto Bobat, que habla muchísimo, o sea, y ya es más para terapia, para terapéutica, y habla Sí. muchísimo de esto de el trabajo que tiene que hacer el bebé contra la gravedad. ¿Cómo haríamos un paralelismo de eso? Bueno, el método Bobat es bastante amplio, no es nada más que lo que es Sí, contra obvio, gravedad, sí. Y obvio. es una estrategia terapéutica el método Bobat. Mm, El método Prekel es una herramienta de valoración, no es terapéutico, ¿eh? Y además está hablando de lo que es previo a lo que es antigravitatorio, que es básicamente el trabajo de Bobat, ¿no? Habla de mm, todas las estrategias de los movimientos espontáneos que no tienen nada que ver con lo voluntario y lo antigravitatorio, ¿eh? ujú. Ahora, Bien. el componente Bobat o la dimensión Bobat ya puramente es un abordaje estrategia terapéutica. Bobat, cuando yo empecé mi Claro. formación, Bobat decía que, bueno, Bobat hace un montón que no está, pero Sí. lo que sí se componía Bobat es que el paciente o el bebé se tenía que hacer las cosas solo sin asistencia en un principio. Ahora ya sabemos que ese concepto ha sido deformado y complementado por estrategias terapéuticas, ¿no? Sí. Estos pacientes nosotros, además de verlos, los tenemos que intervenir, ¿eh? Ujú, exacto. Buenísimo. Bueno, hagan sus preguntas. A ver, acá Mercedes no le funciona el micrófono. Dice Ah, si les podría pasar el PowerPoint para buscar los artículos que nombró en la clase. te puedo Capaz pasar el los artículo, sí. artículos. O sea, si vos Los no podés, artículos, claro, los subimos al campus. sí, Genial, cómo no, te paso los artículos, genial. sí, Yo tengo una pregunta. sí. En la evaluación pediátrica que nosotros hacemos en el consultorio, En eh, consultorio, sí, ¿cómo? sí, 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 en un consultorio, en un control de niño sano, de bebé recién nacido, eh, ¿se podría aplicar también, por ejemplo, el GINE, esta prueba que vos sí, comentás? Eh, bueno, yo la conozco el GINE, pero obviamente no estoy entrenada en hacerlo.
Pero podría ser una herramienta también, además porque me parece como muy complejo la observación esta tan de los movimientos generales. Me parece que a mí me resultaría súper complejo porque no tengo el entrenamiento. No sé si la prueba de Gine es un poco más fácil, obviamente seguro complementa los movimientos, y da un valor bastante predictivo, ¿no? Lo que es bajo y alto riesgo de PC. Eh, no sé si ustedes la utilizan más en la práctica o si es una herramienta más. En los movimientos generales de Preskill es una estrategia de evaluación que forma parte de la evaluación. Nosotros no nos quedamos con eso. Sí utilizamos el Heine muchísimo, ¿sí? El Heine a partir de los 2 meses y el Hammermish neonatal, que es el HNN, que es el examen neurológico neonatal de Hammermish, que es el que vemos desde que nace, porque es desde prematuros hasta los 2 meses. Entonces hacemos Claro, eso. bien, No puntúa el examen neonatológico, no puntúa como el examen neurológico infantil de Hammermish, que es el Exacto. Jaime. Ese sí Son dos puntúa y capacitaciones diferentes. sí, son 2 escalas diferentes, pero no requieren capacitación, ¿eh? ok, Vos, lo que sí es un examen, es muy útil, está muy difundido en el bien, mundo ahora. Hay entrenamientos para que vos lo aprendas a usar, pero si vos haces un examen neurológico, fíjate que si vos seguís las planillas, que son libres, las planillas en estas son libres, sí, vos seguís y es la evaluación neurológica que hacíamos, que decía de Towen, Amiel Tison, Milani Comparetti, es la misma evaluación estructurada y te permite puntuar a un paciente y de acuerdo a la puntuación, pues sabemos que en menos de 40 es altamente probable que tenga una parálisis cerebral o un trastorno o un compromiso motor, porque ahora no, antes se pensaba que todo era parálisis cerebral, ahora no. Estamos viendo que vos podés evaluar a un paciente que no tenga parálisis cerebral y que tenga otras alteraciones. Pero bueno, todo surge para la detección precoz de parálisis cerebral. Ahora se están usando para otras entidades que son bastante frecuentes también en los recién nacidos de alto riesgo. Pero el Heine sí lo usamos, sí. Yo diría que la puntuación para lo que sirve es para ir viendo el efecto de las intervenciones, ¿no es cierto? O sea, si puntúa 45 y después puntúa 60, estamos viendo que está habiendo una mejoría. Para eso es para lo que sirven las puntuaciones y además lo que decíamos antes, antes de que empezara tu charla, Caro, el tema de que en la medida en que uno aplica algo un poco más reglado, empieza a adquirir esa experiencia que hace que después uno vea un bebé y diga, voy a Totalmente. profundizar. Cada vez ¿Mm? que hagamos un ejercicio de seguimiento metódico de alguna evaluación, nosotros vamos a aprender. No hay forma. Yo no aprendí cuando yo empecé la residencia, o sea, tengo un montón de años, y bueno, el examen neurológico se hacía así, ¿no? La actitud, movimientos espontáneos, la mirada, el control cefálico, la tracción, el movimiento el tono muscular, los reflejos primitivos, la atención, la vigilia. Bueno, ahora eso te lo estructura el Heine y vos lo ves todo y no te perdés nada. Se anota, es muy sencillo de hacer. Alguien que sepa hacer una valoración neurológica puede entrenar a otro tranquilamente. Un pediatra lo puede hacer. Están los dibujitos en la planilla. O sea que da muchísima información y por supuesto que siempre que vos pones un número te alertás o a veces no te das cuenta que el nene es tan complejo. Además del número del Heine, vos, primero que es muy difícil medir las intervenciones, por eso un número siempre es importante, porque sabemos que todo va a ser bien, ¿no? Salvo que hagas las cosas mal, todas las intervenciones van a tener sus frutos. Es muy importante lo que dice Lidia, que la puntuación y mejoras en la puntuación generan una estrategia. El Heine nos sirve hasta los 2 años, después está habiendo desarrollos de evaluaciones más completas como el CINDA, que es hasta un poco más grande, que todavía no está traducida al español, que también le hizo Magna Hagragla, que es la neuróloga holandesa, que trabaja en Holanda y Alemania, porque es un grupo
que estableció el CINDA, donde además hizo agregó lo que es actitudinal del paciente, ¿no? Lo que sería la interacción social. Es una escala divina, pero bueno, todavía no está traducida al español, no está validada. Me ha pedido a mí que la traduzca, pero bueno, no hay ninguna editorial interesada ni en publicarla, así que bueno, eso habría que pedirlo. ¿Cómo se llama esa escala? CINDA, Cinda. SINDA. Bien. Es una escala muy linda. Y después, bueno, empezar con el Bailey, ¿no? Y las escalas de neuroevolutivas que son más integradoras. Eso sí Igual ya necesitas estrategias. O todo gente. lo que es movimientos y esta escala, y eso son todos para predecir, ¿no? No es que dan un diagnóstico, son escalas No. predictoras. No, pues el Sí, diagnóstico es clínico, digamos, el más diagnóstico de la parálisis cerebral es clínico. clínico. Sí, el Está bien, diagnóstico de la parálisis independientemente incluso de la resonancia magnética nuclear. Ahora claro. hubo una nueva definición en el 2015, se reunió un grupo en el mundo, porque a mí me interesa siempre hablar de parálisis cerebral como diagnóstico de parálisis cerebral y no encefalopatía crónica no evolutiva y no otros nombres, porque en realidad de parálisis cerebral en el mundo hay academias de parálisis cerebral, hay instituciones, organismos, incluso, y se sigue discutiendo el diagnóstico. Y en enero se sacó un documento de la Academia Americana de Parálisis Cerebral con la editorial Kate Press, que siempre se ocupa de publicar todos los artículos relacionados con la medicina del desarrollo, ¿no? De todos los aspectos. Por supuesto que la parálisis cerebral es la motora más frecuente. Y siempre están preocupados por renovar la descripción ya ahora ya no la llaman definición de parálisis cerebral, sino la llaman una descripción, porque es un conjunto de trastornos con diferentes características, de diferentes orígenes, con diferentes causas, porque ya se sabe mucho más. Antes era el prematuro, que era paralítico cerebral, y ahora no, hay causas genéticas que están en pleno estudio, que se están desarrollando, que saben que determinan malformaciones cerebrales o a veces no aparecen y hay factores genéticos o epigenéticos que hacen que un niño vaya a desarrollar una parálisis cerebral o un trastorno motor o incluso por qué fue prematuro un niño, ¿no? A veces, ¿qué condiciona que ese nene sea prematuro? Bueno, se está reviendo que si no es causa materna, por ahí es el feto que generó nacer antes de tiempo por alguna otra causa más importante. O sea que sobre las causas de parálisis cerebral se está trabajando un montón, se está sabiendo un montón y seguimos aprendiendo un montón y por eso siempre en el mundo somos llamados, bueno, yo formo parte de estos foros y cuando hay algo de parálisis cerebral, lo que hacen es un cuestionario de algunos temas si nos parecen o no incluirlos y así son consensos que se hacen internacionales acerca de esta patología que es tan importante para los que trabajamos con niños con discapacidad. Y yo agregaría alguna cosita a lo que comentaron sobre la predicción. La predicción es fundamental. En realidad, prefiero 1000 veces algo que anticipe y prediga un problema, haga predicción sobre un problema, que llegar a la etapa en la que puedo tener el diagnóstico certero, No, porque como decía el doctor Alfredo García Alix, en cuanto veo que hay una predicción de posible parálisis cerebral, empiezo a intervenir, no espero un minuto más, no. porque eso es lo que le va a cambiar el pronóstico, que pronosticar no es lo mismo que predecir, eso es lo que le va a cambiar el pronóstico al niño. ¿Mm? Sí, sin duda, Lidia, cuando vemos una desviación mínima del neurodesarrollo, por eso es importante todo, que veamos los movimientos. Los movimientos de parálisis son importantes porque entrenado puedo hacer que el nene se mueve, el bebé que tenemos enfrente se mueve de manera diferente, rara, es distinto. Aunque no sepas calificar si es cramp synchronized, pobre, repertorio pobre, ausencia, uno si está entrenado en ver bebés
se va a dar cuenta que es distinto. Si valora el nene, va a ver que está desorganizado o algunas pautas no están acordes, o hay mucho tono, o hay mucho reflexo, o te mira menos. Y siempre que nosotros detectamos alguna desviación, aunque sea mínima, la intervención lo antes posible es lo que va a ser mejor calidad para ese en el pronóstico. Eso. Aunque no tengamos el diagnóstico certero, tenemos que trabajar. Tal cual. Y la forma es interdisciplinaria, ¿no? Ujú. Exactamente. Bueno, ¿algo más? Aprovechen que estamos aprendiendo un montón todos. Yo quiero saber Una cómo se pregunta. logra. Perdón. Dale, Guada, dale. La pregunta es si los neurólogos infantiles tienen algo de esta formación o aplican esto cuando cuando derivamos a algún paciente. Bueno, yo trabajo en un hospital de agudos. En la parte de neonatología, en realidad, nosotros lo hacemos los médicos fisiatras, pero el neurólogo, el neuropediatra tiene que hacerlo. Ok. Se da porque, bueno, en mi servicio tiene más de 40 años en el hospital y siempre el interés, incluso mi maestra, que era médica fisiatra, fue a formarse con Preschl, así que esa parte nos tocó siempre a nosotros, lo hicimos nosotros dentro de la neonatología. Nosotros vamos a ver todos los recién nacidos de alto riesgo, los prematuros y los no prematuros, en las 2 salas de terapia intensiva, de neonatología, de terapia intensiva y terapia intermedia, y en el cruce los que están en prealta, para hacer este screening. Por supuesto que están siempre con el pediatra sabe cuándo nos tiene que ver, hay un manejo porque estamos al lado de la terapia. Puede ser el neurólogo, el neurólogo, por supuesto que el neuropediatra tiene que manejar esas estrategias, pero depende del lugar donde te desenvuelvas. En nuestro hospital hay tantos médicos fisiatras como neurólogos, los neurólogos trabajan más en etapas más tardías o cuando hay convulsiones, intervienen cuando hay otro tipo de afectaciones. No siguen tanto el recién nacido prematuro detectando estas cosas que nosotros estamos viendo, pero por supuesto que el neuropediatra lo tiene que saber. Y el pediatra fundamentalmente tiene que Sí, sí, sí. identificar que algo está mal. Porque Sí, sí. además, No, en lo todos traigo esos... perdón, lo traigo por cuestiones de pacientes que han llegado, que uno los ve y dice, este niño tiene de muy pequeños, ¿no? Llegan de pequeños a controles de salud en atención primaria y uno ve que hay algo, más allá de que uno no aplica este tipo de observación tan estructuradas, algo llama la atención y nos ha pasado de derivar y que pongan que está todo normal y nada. Obviamente que hicimos las intervenciones, se los derivó a Ujú. estimulación temprana en el CESAC y demás, pero es algo que me dio la Pasa, duda cuando estaba en la charla. pasa Sí, mucho y pasa en muchísimos espacios y Sí. por eso es importante que nosotros también sepamos, porque si derivamos un bebé como el que vos describís, que por ahí no fue prematuro, porque no, No como era prematuro. decía Caro, no no. necesariamente tiene que ser prematuro, su causa puede ser otra. Entonces, si nosotros sabemos que alguien nos conteste que está todo bien, a mí me ha pasado, nos dice, bueno, vamos a buscar otra opinión, no nos vamos a quedar con esa opinión, pero por eso es importante que nosotros, y más los que egresan de esta carrera, que van a ser especialistas en desarrollo, sepan. ¿Mm? Ujú. Sí, pero Bien, por ahí a veces gracias. no es la profesión la que te dice, o la especialidad, la que te da las habilidades específicas. Bueno, sí, que el neuropediatra es resorte del neuropediatra, el médico fisiatra, lo puede ver ustedes entrenados en neurodesarrollo, Sí, sí, lo pueden obvio, ver. obvio. ¿Eh? No entiendo. Sí. Así Fíjate que que, Gracias. todas estas escuelas, el Habermich está hecho por neurólogos, Maine Hageraglia es una neuropediatra, Preschl es neurólogo, son gente que ha salido desde la neurología. Pero es cierto que en el resorte de lo que uno que trabaja cotidianamente, muchas veces los neurólogos no están tan interesados, no te digo todos, ¿no? Pero no están tan interesados en el recién nacido de alto riesgo. ¿Eh?
que es más Bien. clínico. Sí, 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 entiendo, gracias. Bueno, alguien levantó la mano, Natalia levantó la mano. Sí. ¿Cómo sería, a dónde sería la derivación cuando uno observa algo que le llama la atención y por ahí no tiene este entrenamiento? En un recién nacido de término, por ejemplo, que llama la atención cuando uno lo ve en consulta, en las primeras consultas con pediatría, a Bueno, neurología. puede ser un neurólogo, un médico fisiatra, un kinesiólogo, alguien que tenga la habilidad de... no sé dónde trabajás. No, trabajo en atención primaria y me ¿En llegan qué lugar? bebés recién nacidos para control de salud y a veces algunos podrían llamar la atención, entonces uno se pregunta qué hace, pide neuroimagen, deriva a No, neurología, no. No, sí, es un lío. Bueno, un en montón. realidad, donde hay las unidades de seguimiento de alto riesgo, tienen en general gente que está trabajando en neurodesarrollo, porque el abordaje puede ser desde si bien la detección que nosotros hacemos como médicos, pues, el abordaje después puede ser a través de la terapista ocupacional, del kinesiólogo, depende de los recursos que vos tengas. De fisioterapia, Claro. fisioterapeuta, O que sea, es frente a algo que nos Kinesiólogo. llama la atención y quizás no tenemos no estamos no conocemos, ¿no? Sobre los movimientos de Prechel tan en profundidad. La derivación por ahí a un fisiatra estaría bien, como para que Sí, lo observe con sí. otra profundidad y nos diga, Sí, no, esto fisiatra, un está todo bien. neurólogo, sí. Bien. Ujú, ujú. Hay que Yo voy a identificar la decir zona, algo, en la región, la zona entrenada, ¿no? ¿Qué región está? ¿Quién claro, está entrenado? claro, yo voy Bien, a decir gracias. algo que también decía mi amigo Alfredo García Liz. Los movimientos generales son del bebé. Pressel los describió, pero los movimientos generales son de los Son del bebés. bebé, sí, totalmente. Pero es que él fue el que más sistematizó porque lo usaron todos, la verdad. Claro. Los movimientos espontáneos de un bebé se evalúan, ¿eh? Como la actitud, vos lo primero que haces es ver, primero ves, ¿no? Observás. Claro, Uno, cuando empieza su consulta médica, lo primero que haces es ver cómo entra la mamá, cómo lo carga. Es parte ujú, de nuestro trabajo, de ver, la observación. claro. Ujú. Bueno, creo que ya estamos, ¿no? Le sacamos bien el jugo a la doctora Ilión. Muchísimas gracias, Caro. Bueno, Después, te mando eh, los papers. dale, después la subdirectora de la carrera, Noel, te va a mandar el certificado. Tuvo que salir por una reunión con la ciudad de Buenos Aires, pero te lo va a mandar. Bueno, Bueno, muchas gracias. gracias a todos, un gusto. Encantadísimo. Gracias, Chao, Lidia, Caro. por la Chau, chau. invitación. Chao, chao. Gracias. Chao. Chao, Chao. gracias.